Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Congreso estadounidense continúa sin definirse a la espera de resultados en 3 estados. La segunda vuelta en Georgia podría ser determinante en la composición del Senado federal. Además, inundaciones y daños a edificios y viviendas deja la tormenta Nicole a su paso por la Florida. ¡Sácala! Grab it, jump in. Y la patrulla fronteriza reporta nuevo récord de migrantes rescatados en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. La puja por el control del Congreso estadounidense continúa. El conteo no ha terminado en Arizona y Nevada, 2 estados que ahora concentran toda la atención. Veamos el reporte que nos preparó nuestro compañero Jorge Agobiano. En Arizona, el proceso lento de escrutinio de votos ha generado una ola de desinformación postelectoral, liderada por seguidores del expresidente Donald Trump, incluida su abanderada para la gobernación del estado. Este jueves, el propio exmandatario revivió las denuncias infundadas de supuesto fraude en Arizona y Nevada. El condado de Clark, Nevada, tiene un sistema de votación corrupto. Cuidado, Adam. Al igual que muchos lugares en nuestro futuro país del tercer mundo, Arizona incluso dijo al final de la semana, quieren más tiempo para hacer trampa. Kari Lake debe ganar. Las denuncias ya han sido desmentidas por los departamentos locales de elecciones, que siguen trabajando contra reloj para ofrecer los resultados que mantienen en vilo la composición política del Congreso, y aseguraron que cada voto será contado de manera transparente. Observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa advirtieron sobre el daño que las denuncias infundadas ocasionaron al proceso del martes. Los esfuerzos señalados para socavar la confianza de los votantes en el proceso electoral, al cuestionar sin fundamento su integridad, pueden resultar en cambios sistemáticos. Y agregaron: Es crucial que Estados Unidos, como una democracia sólida y bien establecida, continúe demostrando su compromiso de mejorar su sistema electoral, aumentando el sufragio y mejorando la seguridad electoral y contrarrestando la desinformación. La mayoría de los candidatos han reconocido sus derrotas, mientras desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden elogió el sistema estadounidense y la participación del electorado. En el estado de Georgia, la contienda se definirá en una segunda vuelta que podría resultar clave para definir la mayoría en el Senado federal, tal como ocurrió en el 2020. Laura Sepúlveda nos amplía. Are you ready to do this one more time? Un 49,4% del voto en Georgia recibió el senador demócrata Raphael Warnock al buscar la reelección, así que necesita enfrentarse de nuevo en diciembre a su oponente republicano Herschel Walker. Los demócratas de Georgia son más competitivos ahora en el estado que hace una década, pero eso no significa que todavía no sean los menos favorecidos. El hecho de que a Herschel Walker le haya ido tan bien, creo que es un reflejo del número de republicanos que hay en el estado, particularmente republicanos que quieren que su partido obtenga el control del Senado. Este escenario se repite solo 2 años después de que el país entero tuviese que esperar la segunda vuelta de Georgia para conocerse que la vicepresidenta Kamala Harris representa el voto decisivo para la bancada demócrata, una vez que el Senado quedó con 50 curules demócratas y 50 republicanas. Ante esta situación, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata destinará $7 millones a la campaña de Warnock para la segunda vuelta. Sabemos que hablar directamente con los votantes a través de un trabajo sobre el terreno fuerte y bien financiado es fundamental para ganar en Georgia y no estamos perdiendo el tiempo para poner en marcha estos programas para la segunda vuelta. Georgia puede ser el estado decisivo después de que se conozcan los ganadores en otros 2 estados aún por definir, Arizona y Nevada. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Un histórico encuentro tendrán el próximo 14 de noviembre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el líder de China Xi Jinping. La Casa Blanca informó este jueves que ambos mandatarios se reunirán durante la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia. Será su primer encuentro cara a cara desde que el líder estadounidense asumió la presidencia. Los mandatarios discutirán los esfuerzos para mantener y profundizar las líneas de comunicación, así como manejar responsablemente la competencia y trabajar en intereses comunes, especialmente en los desafíos transnacionales. Eso fue lo que dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El huracán Nicole se convirtió en tormenta tropical tras tocar tierra en el estado de Florida este jueves. José Pernalete se encuentra en Hollywood Beach precisamente. José, cuéntanos cuál es la situación. A pesar de que esta manifestación ciclónica ha disminuido en contundencia, ha generado pérdidas irreparables. El Departamento de Policía del Condado de Orange, en Orlando, ha reportado 2 personas fallecidas a causa del desprendimiento de una línea de alta tensión en plena vía pública. Estas 2 personas eran una pareja, hombre y mujer, que se encontraron con este obstáculo en la vía y resultaron electrocutados. Este desprendimiento de línea de energía eléctrica ocurrido en Orlando, reportado por parte de la policía, que causó la muerte de estas 2 personas, fue a causa de los fuertes vientos tras el paso de la tormenta tropical Nicole en esa zona del centro del estado de Florida. Veamos a continuación el reporte de las últimas horas de este rastro. Fuertes vientos, marea intensa y constantes lluvias fueron los primeros impactos del huracán Nicole cuando tocó tierra en la zona de Vero Beach, Florida. Sin embargo, a lo largo de la madrugada de este jueves y con el transcurso de las horas, el Servicio Nacional de Huracanes aseguró que esta manifestación ciclónica se ha degradado a tormenta tropical. Los expertos advierten que esta clasificación sigue siendo de cuidado por los grandes volúmenes de agua que conlleva en las zonas cercanas a la costa. Son todos esos condados y todas esas áreas que están en esta costa este central de Florida, porque es ahí donde vamos no solamente a experimentar los vientos más fuertes. Según datos proporcionados recientemente por el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, en diversos condados, más de 300,000 viviendas sufrieron pérdidas de energía eléctrica. Sin embargo, manifestó que están preparados para asumir los daños. Nosotros tenemos recursos para responder para lo que sea necesario luego de la tormenta. Yo declaré el estado de emergencia en el estado el lunes para 34 condados, para que tuvieran tiempo de prepararse para el paso de la tormenta. Alan Sánchez, con más de 20 años como residente en Fort Lauderdale, ve con pesar junto a sus hijos como uno de los principales atractivos de la zona. Este muelle ha quedado completamente afectado por la tormenta. Mucha lluvia, mucha agua, pero el pier es un lugar donde siempre venimos. Mi hijo viene a pescar frecuentemente para acá y vimos en el noticiero que se había caído un pedazo y pues quisimos venir a chismear un poco, ver cómo se veía. Mientras, incluso los surfistas aprovechan para practicar en las olas que ha dejado el pasar de la tormenta. Autoridades monitorean las costas del estado ante la probabilidad de fuertes ráfagas de viento. Ahora, residentes en la zona afectada en el condado de Broward esperan que las zonas que registran inundación sean despejadas por parte de las autoridades y exigen que se hagan presentes para facilitar los drenajes de áreas, como el lugar donde practicamos este reporte. Yasmin. Era José Pernalete reportando desde el área de Hollywood Beach. Gracias, José, por este reporte. Larga será la espera para los migrantes que buscan asilo en Nueva York. Las citas con las autoridades migratorias han rebasado la capacidad de las autoridades. Las filas desde la madrugada dan cuenta de otra pesadilla que enfrenta esta comunidad. Ángela González tiene los testimonios. Aguantando frío y desde la madrugada, los migrantes que llegaron a Nueva York en busca de asilo hacen largas filas, algunos con niños pequeños para obtener una cita con inmigración. Muchos como Rubén no tuvieron suerte. Tienen que agilizar eso o trabajar más tarde porque en realidad uno tiene que venirse en la madrugada y nosotros, mira, por ejemplo, tenemos 3 hijos.
no pueden faltar a la escuela. Tenemos que esperar a las 8 que entren a la escuela, llevarlo y después venir hacia acá. Pero no, ya mañana tendrán que faltar porque tenemos que venirnos a la madrugada, juro. Porque si no, como dicen ellos, ya la gente de migración agarra los números a las 5 de la mañana. Aproximadamente 600 jueces están a cargo de más de 2 millones de casos sin resolver, incluyendo 750,000 solicitantes de asilo, según fuentes oficiales. Y este número podría ser aún mucho mayor. Peticionarios de asilo solo pueden recibir permiso de trabajo 180 días después de haber presentado su solicitud. Según organizaciones no gubernamentales, el promedio de espera para una cita es de 4,2 años. Muchos solicitantes de asilo son liberados bajo ciertas condiciones, por lo que tienen que solicitar su autorización de trabajo. Antes de este gran aumento de solicitantes de asilo, solía haber un periodo de espera de entre 8 meses y 2 años, pero con la cantidad que están llegando, yo espero que ese tiempo se duplique. Atrapados en un limbo, muchos se ven forzados a trabajar sin documentación. Solicitar el asilo no garantiza obtenerlo. La espera puede superar los 4 años si el funcionario de asilo remite el caso a un juez migratorio, tiempo en el que permanecen sin acceso a permiso de trabajo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y mientras esto sucede en Nueva York, un nuevo récord de migrantes rescatados registran las autoridades en la frontera sur de Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo nos envía el reporte desde McAllen, Texas. ¡La niña! ¡Sácala! Grab her, jump in. Grab her. En Del Río, Texas, cámaras corporales captan el momento cuando agentes asignados al equipo de búsqueda, trauma y rescate de la patrulla fronteriza rescatan a 5 migrantes en el Río Grande. ¡Agárrala a ella! ¡Levántala! Get on this way. ¡Agárrense! ¡Agárrate! ¡Agárrala a ella! ¡Agárrale la mano a ella! El río es muy profundo y caudaloso y muchas personas no se dan cuenta de lo fuerte que son las corrientes y algunas llegan hasta ahogarse o pasan trabajo aunque sean buenos nadadores para cruzar el río. En Mission, traficantes de personas dejan varadas en el río a 2 mujeres migrantes cubanas. Aunque poco profundas, las aguas rápidas amenazan sus vidas, pero los agentes federales con asistencia de bomberos llegan a tiempo y logran su rescate. Intentaron de cruzar el río y debido a las corrientes y no pudieron cruzar el río y estaban atascadas dentro de él. En la ciudad de Roma, contrabandistas abandonan a un migrante en la cajuela de un auto mientras huyen de las autoridades. Dejan el vehículo parcialmente sumergido en el río y afortunadamente la persona es rescatada antes de convertirse en una tragedia. Los coyotes lo único que le importa es el dinero y no le importa la vida humana. Después que ellos tengan su dinero, dejan a las personas a su merced. En el año fiscal 2022, la patrulla fronteriza ha realizado más de 22,000 rescates de migrantes en la frontera sur, casi el doble del año anterior y un incremento del 347% respecto al año fiscal 2019. La frontera sigue cerrada y todo el mundo va a ser procesado de acuerdo a la ley. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Actualizamos la información en El Mundo al Día. Este jueves inició la retirada parcial de tropas rusas de la ciudad de Gerson y Ucrania asegura que ha recuperado 12 localidades de ese territorio. Verónica Villafañe nos tiene la actualización. Casi 9 meses después de que Rusia invadió Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que sus tropas comenzaron una retirada de la estratégica ciudad portuaria de Jersón. Unidades de las tropas rusas están realizando maniobras con el fin de preparar posiciones en la orilla izquierda del río Dnieper, en estricta conformidad con el plan aprobado. En medio de la retirada se han captado imágenes de la destrucción en la región y videos de soldados ucranianos removiendo y reemplazando banderas rusas por ucranianas. Comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que sus avances desde el 1 de octubre, que los llevó a retomar 41 localidades, incluyendo 12 solo el miércoles, impulsaron la forzada retirada rusa. Las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron rutas logísticas y el sistema de apoyo del enemigo, dejando inoperante su sistema de gestión de tropas, razón por la cual no tuvo más remedio que huir. Pero, por el momento, no podemos negar ni confirmar la información sobre la supuesta retirada de las tropas rusas de Jersón. El liderazgo militar ucraniano dice que continuará su operación ofensiva.
La recuperación de la región será difícil, advierte el analista de seguridad Ed Arnold. Kherson probablemente estará llena de explosivos improvisados. Las fuerzas ucranianas tardarán mucho tiempo en despejar las rutas hacia la ciudad. Pienso que lo que los rusos están tratando probablemente de hacer con eso es asegurarse de que las fuerzas ucranianas se mantengan ocupadas despejando la ciudad de Kherson y no sigan avanzando. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La posibilidad de que Rusia lance un ataque nuclear contra Ucrania o más allá tiene ansiosos a algunos estadounidenses. Hay quienes incluso usan la internet para visualizar cómo sería. Pero como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, los expertos dicen que no es momento de asustarse. Aunque dice que el peligro de que Rusia lance un ataque nuclear le da miedo, aún no es tema de conversación entre sus amigos. En la generación de nuestros abuelos y padres que crecieron durante la Guerra Fría, la ansiedad, creo, era un poco más alta. De hecho, un 69% de los adultos entrevistados en marzo por la Asociación Estadounidense de Psicología dijeron temer el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Hoy en día es relativamente sencillo visualizar el impacto. Se va al internet, se selecciona una bomba, el blanco, y se detona. Las visitas al simulador nuclear virtual son las más altas en 10 años, con mucha gente de Estados Unidos y Europa en particular. Pero no es momento de asustarse, dice el experto William Alberg. No creo que Putin hubiera movilizado a miles de tropas para después usar armas nucleares. El masivo costo político, económico y militar que sufriría Rusia hace que el escenario nuclear sea muy remoto en estos momentos. Melvin Hardy es curador de una exhibición de pinturas hechas por niños que sobrevivieron al bombazo atómico en Hiroshima. Muchos se han visto afectados por la radiación y diversos tipos de cáncer. Algunos no quieren revivir el horror y otros abogan contra el uso de armas nucleares. Pero las armas están lejos de desaparecer. Estados Unidos y la OTAN dicen que vigilarán muy de cerca cualquier ejercicio nuclear de Rusia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. La inflación en Estados Unidos se desaceleró y registró un 7,7% en el mes de octubre, según informó este jueves el Departamento de Trabajo. La reducción fue mayor de la que habían pronosticado los expertos, pero se mantiene en los niveles más altos en varias décadas. El informe mostró un repunte en los precios de la gasolina en un año en el que la creciente inflación fue la principal preocupación de los votantes de las elecciones. La Corte Interamericana celebró una audiencia para analizar la situación de 45 opositores encarcelados en Nicaragua antes de las elecciones del 2021. Donaldo Hernández nos da el reporte. Son familiares de presos políticos que participaron en audiencia celebrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de supervisar si el Estado de Nicaragua cumplió el fallo que ordena la liberación de 45 opositores. La representación de Nicaragua no se presentó. Se solicitó al Estado de Nicaragua, mediante comunicación del 14 de octubre de 2022, informar los nombres de las personas que participarían en esta audiencia. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a dicha comunicación. Durante la audiencia tomaron la palabra organizaciones de derechos humanos y familiares de los opositores. Olama Chamorro relató que el Estado no acató la resolución de la Corte y que no tiene noticias de su tío Juan Sebastián Chamorro desde hace 70 días. No sabemos por qué el régimen se ha cerrado tanto en que no nos ha permitido ningún tipo de contacto con nuestros familiares. Nicaragua renunció al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en noviembre del año 2021, pero su salida del organismo será efectiva hasta el año 2023, razón por la que abogados explican que el país centroamericano aún tiene compromisos con la Corte. El hecho de que haya renunciado no significa que no tenga que rendir sobre todo lo que ya se ha accionado ante el sistema. Tras escuchar las exposiciones de las partes y la falta de justificación de la ausencia del Estado de Nicaragua, la Corte convocará a finales de noviembre a los familiares y organizaciones de la sociedad civil para emitir una resolución. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado el cierre de 96 emisoras de radio en lo que va del año. Su meta, según especialistas, es silenciar a los venezolanos y mantener un control absoluto de la información en el preludio de la temporada electoral. Álvaro Algarra desde Caracas con la información. La última embestida contra las emisoras de radio se saldó recientemente con 15 nuevos cierres y 2 licencias vencidas, sumados a los 79 que denunció recientemente el Sindicato Nacional de la Prensa. Acumulan casi un centenar de radios clausuradas entre enero y octubre de este año. El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, asegura que es una acción sistemática que busca el reacomodo de la propiedad del espectro radioeléctrico. Y ese reacomodo que se está dando pareciera preparatorio de una lógica en que la presencia predominante o que sea aún más predominante sean los medios afines o cercanos al gobierno nacional y además tener una situación ventajista o aún más ventajista ante procesos electorales que estarían por venir. El dirigente opositor Elías Sayek indicó que esta situación deja sin empleo a más de 1.500 personas. Familias que han perdido su sustento, simplemente porque, Conatel decidió, a través de una decisión administrativa, que ellos se tenían que quedar sin trabajo y que, vaya usted a ver cómo le dan un sustento ahora a su familia. Diosdado Cabello, considerado como segundo al mando en el gobierno, justificó el cierre masivo de emisoras de radio, alegando que la libertad de expresión no es de los medios, y enfatizó que las concesiones de radio no se heredan y no se pueden vender sin autorización del ente regulador porque la frecuencia le pertenece al Estado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La violencia y la resiliencia han sido constantes en la vida de María Eugenia Mosquera Riascos, la única latinoamericana nominada al premio anual del Instituto Estadounidense de la Paz. Diva Lizeth Cash nos cuenta qué la hace merecedora de esta postulación. Porque decimos que una sola voz no se escucha, muchas voces se escuchan más. Así piensa María Eugenia Mosquera Riascos, la única latinoamericana entre 6 mujeres nominadas al premio Mujeres que Construyen Paz que otorga el Instituto Estadounidense de la Paz. Durante 30 años ha acompañado a mujeres indígenas, negras y campesinas que son víctimas del conflicto armado. Ella ve la postulación como un impulso a su trabajo. Entonces, uno nos va a permitir visibilizar lo que está ocurriendo, pero además cuáles son nuestras apuestas y propuestas para defender la vida, para construir la paz desde la mujer. A través de Compascol, una red de 140 organizaciones de víctimas en Colombia, Mosquera desarrolla propuestas para resistir casos de desaparición forzada, asesinatos, amenazas y ejecuciones extrajudiciales. Un trabajo que le abrió espacio en los acuerdos de paz en Colombia. Pero además que no nos hemos quedado como las víctimas que somos y diciendo, aquí estamos, nos pasó esto, sino que hemos sacado propuestas de resistencia en el marco de lo que hemos vivido. La pérdida de seres queridos por la violencia ha marcado la vida de Mosquera desde su infancia. A los 15 años comenzó a defender los derechos humanos. No podemos decir ya basta, sino que sigamos construyendo condiciones para vivir en el territorio, que es lo que estamos haciendo. Y eso me motiva. El Instituto Estadounidense otorgará el premio el 30 de noviembre a Mosquera o a una de las otras 5 finalistas. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Estamos en cuenta regresiva, faltan 10 días para que comience la Copa Mundial de Fútbol y La Voz de América estará presente en Qatar desde el 17 de noviembre hasta el final del torneo con una cobertura especial en todas nuestras plataformas más allá del fútbol. Ingrese a nuestra sección especial de La Voz de América en Qatar escaneando el código que ve en pantalla.
Y a propósito, cientos de aficionados de Costa Rica despidieron a su selección antes de que partiera hacia el Mundial de Qatar. Los jugadores recibieron una entusiasta despedida después de derrotar a Nigeria 2-0 este miércoles en un último amistoso en casa antes de viajar hacia Doha. Los ticos integran un difícil grupo E en el que se enfrentarán a España, Alemania y Japón. Su primer partido será el 23 de noviembre. Con esta información nos despedimos por hoy. Nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.